Ok, pues vamos a ver este segundo ejemplo. Dice, una lagartija efectúa los siguientes desplazamientos. 300 metros en dirección al oeste. Bien, pues recordando un poquito, X positivo en el plano cartesiano, Y positivo, X negativo, Y negativo. Y esto es norte, oeste, sur y este. Entonces, si la lagartija se desplaza 300 metros en dirección al oeste, quiere decir que si de aquí es mi eje de inicio o mi punto de inicio u origen, pues aquí sería más o menos 300, ¿no? Este sería el desplazamiento 1. Desplazamiento 1 igual a 300 metros. Ok. Ahora, 200 metros al norte. 200 metros al norte. De aquí se fue hacia arriba porque el norte es hacia arriba. Tengo que respetar más o menos la línea que sea menor de 300. No esta escala, pero más o menos ustedes tienen que tener ahí la idea de que es un desplazamiento menor, en este caso 200 metros. Posteriormente se dirige 350 metros al noroeste, noroeste, o sea que de manera inclinada se va a ir al noroeste. ¿Cuánto? Dice 55 grados respecto al oeste. Entonces, 55 grados. ¿Y cuánto es 350? Debe ser como la línea azul más o menos. La línea azul y un poquito más. ¿Ok? A esta es la inclinación. Lo incliné hacia el noroeste. ¿Ok? Y el ángulo que me dan de referencia es respecto al oeste. Entonces, ese ángulo del que hablan, si este es el oeste, o sea, una línea paralela, este sería oeste, este sería norte, sur y este, ¿ok? Entonces, como nos están diciendo que la referencia de ese ángulo es respecto al oeste, quiere decir que esos 55 grados están aquí, ¿ok? Entonces tenemos tres vectores. Uno, 300 metros sobre el eje X, otro 200 metros y el otro inclinado de 350 metros, desplazamiento 3, y una inclinación de 55 grados, ¿ok? Respecto al oeste, o sea, respecto a X. Muy bien, aquí tenemos dos vectores sobre un eje y un vector inclinado. Pregunta, inciso A, distancia total que recorre. Pues la distancia total, recordar que la distancia es un escalar, es decir, pues no es un vector. Entonces, tal cual lo que recorriste, esa es la distancia total. Entonces, si recorriste 300 para acá, 200 para acá y 350 para acá, pues serían la suma, 300 más 200, 500 y 350, 850. Entonces la distancia total recorrida es 850 metros. Ok. Ahora vámonos con el inciso B. El inciso B nos dice que tenemos que calcular lo que viene siendo el desplazamiento resultante. Ok, lo voy a poner en blanco. Si aquí iniciaste y terminaste aquí, entonces ese sería tu desplazamiento resultante. Tu desplazamiento resultante, así, no esta escala, a ojo de buen cubero, está en el segundo cuadrante. Recordando que este es el primero, este es el tercero y este es el cuarto. Entonces, ese desplazamiento resultante ocupamos a ver la distancia de aquí a acá. ¿Ok?
Si tuviéramos nada más, como el ejemplo anterior, dos vectores sobre un eje, pues aquí estaría la hipotenusa, pero no es así. Tenemos ahora un vector inclinado. Entonces aquí tenemos que hacer la suma de los tres vectores. Entonces los vamos a poner aquí cada uno de ellos y vamos a analizarlos para sumarlos. Para sumar dos o más vectores, todos tienen que estar ya sea en el plano X o en el plano Y, o en el eje X y en el eje Y. Entonces vamos a analizar el desplazamiento 1, que lo dibujé en azul, entonces lo vamos a dibujar en azul. El desplazamiento 1, el desplazamiento 2 en amarillo y el desplazamiento 3, perdón, el 2 es verde. Desplazamiento 2 y el desplazamiento 3 en amarillo. Entonces vamos a ver cada uno de los vectores. Para poder sumarlos tienen que estar en X y en Y. Se llama componentes rectangulares. ¿Ok? El primer vector no hay ningún problema porque se desplaza sobre el eje X negativo, 300. O sea que en X se desplaza como menos 300 y en Y en 0, porque está sobre el eje. Ahora, si este vector lo muevo al origen, nada más se desplazaría en Y positivo, 300 metros. Entonces el desplazamiento 2 está 300 metros en Y, más bien 200, ¿no? 200 metros en Y, 0 metros en X. Ahora, si yo cambio el vector 3, desplazamiento 3, con un ángulo de 55 y lo desplazo aquí en el origen, fíjate bien lo que me va a quedar. Aquí estaría el desplazamiento 3 con un ángulo de 55 grados. ¿Ok? Bien. Para descomponer un vector en sus componentes X y en Y, se utiliza para X la función coseno. Coseno del ángulo por el desplazamiento. Si es fuerza, esa D cambia por fuerza, ¿no? De eso depende del vector. Ahorita estamos hablando de desplazamientos. Y Y, seno del ángulo por el desplazamiento. En este caso, el desplazamiento 3, que es 350 metros. Ahora, recordar siempre que el ángulo este que va aquí es desde el eje X positivo hasta donde te encuentras el vector. ¿Ok? Entonces, esto es 180 grados. Entonces, si queremos nada más este ángulo y sabemos que este mide 55, pues sería 180 menos 55. ¿Ok? 180 menos 55. Entonces, ese ángulo es 125 grados. Por lo tanto, la componente en X y la componente en Y de este vector que está expresado como magnitud, dirección y sentido, lo vamos a expresar como un número cartesiano de X y Y, donde X es esta fórmula y Y sería esta fórmula. Entonces sería coseno de 125 por 350. Eso me va a decir este valor en X y va a ir colocado aquí en la X del vector 3. Podemos ponerle incluso Y3, ¿no? O X3. Seno de 125 por 350 nos va a dar la Y, que
aquí voy a hacer un poquito de espacio. Ahora, ¿cuánto es coseno de 125 por 350? Quiere decir que ese vector le corresponde x negativa, fíjate, menos 200.75. ¿Y por qué crees que me da menos 200.75? Porque aquí en este vector se acuesta en x negativo, mira. Y en y nos tiene que dar positivo. O sea, este vector que está inclinado a 125 grados se puede expresar con términos de x y y. O sea, los catetos. Teniendo la hipotenusa, puedes obtener los catetos con coseno para x y seno para y, siempre y cuando tengas el ángulo real. Entonces, depende del cuadrante, obviamente, va a ser las componentes en x y y los signos también. Entonces, aquí sería seno de 125 por 350. Vamos a ver cuánto de la hipotenusa 350 se van para y. 286.70. Entonces, ya tenemos al D3 que estaba inclinado. Sus componentes son menos 200.75 en X y en Y más 286.70. Ok. Ya tengo entonces los tres vectores en sus componentes, en este caso X negativo, Y positivo y 0 en los demás. Y el D3 que está inclinado tiene una componente en X de menos 200 y una componente en Y de más 200. Ahora, para que nos dé este vector resultante, fíjate bien, este vector que está en blanco aquí, que está inclinado, que es la distancia de inicio a fin de los tres desplazamientos, es el inciso B. Este vector sote que está aquí tiene una componente gigante en X y tiene una componente gigante en Y. Que esta se puede poner aquí. Ahora, ¿quién te va a dar esta X gigante y esta Y gigante? La suma de todos los desplazamientos en X. Por ejemplo, si nosotros sumamos menos 300 más 0 menos 200.75, nos va a dar la distancia de aquí hasta acá. La X gigante que es del vector resultante. Y la suma de todas las Y de los tres vectores nos va a dar esta Y gigante. Teniendo esas dos, podemos calcular la hipotenusa con la fórmula de magnitud de un vector o con Pitágoras, ¿no? Teniendo las dos componentes o los dos catetos, obtenemos Pitágoras. ¿Qué vamos a obtener con Pitágoras? El desplazamiento resultante. Entonces vamos a sumar estas componentes, que es menos 300 menos 200.75 y nos da un valor de, perdón, voy a borrar, no debe ser eso, menos 300 menos 200.75 sería menos 500.75. Entonces esta distancia es menos 500.75. ¿Ok? Y la Y pues sería más 100, más 200, perdón, más 286.70 más 0, ¿no? Pero pues esa no se cuenta, sería 200 más 286.7 y serían 486.7. 486.7. Ok, si yo elevo al cuadrado
todas las componentes X y la componente en Y y le saco la raíz, pues obtengo el inciso B, que es el desplazamiento resultante. Pero como es un vector, ocupo tres elementos: el desplazamiento, el ángulo y el sentido. Ya sabemos que está el noroeste, el sentido, aquí está la flecha. Ahora, la distancia de aquí a aquí es el desplazamiento y lo vamos a calcular ahorita. Sería desplazamiento resultante, sería en X 500.75 al cuadrado más 486.7 al cuadrado. El desplazamiento resultante sería raíz de menos 500.75 al cuadrado más 486.7 al cuadrado. Me da 698.3 metros. Quiere decir que la distancia desde que inició la lagartija hasta donde terminó con estos tres desplazamientos, pues la distancia de aquí hasta acá son 698.3 metros. Ahora, ¿con qué dirección va a quedar módulo, dirección y sentido? La dirección es el ángulo desde el eje X al positivo. ¿Ok? La fórmula te va a dar este cachito que está aquí, porque la fórmula dice ángulo tangente a la menos 1 de Y sobre X. ¿Ok? Y es esto, X es 500. Entonces, pues vamos a calcularlo, pero recuerda que te va a dar este ángulo. Aquí no tomes en cuenta los signos. Es el valor absoluto de los componentes en X y en Y. Es decir, el 500 lo vamos a sustituir como positivo. Entonces, para hacer espacio, voy a calcular aquí el ángulo. Tangente a la menos 1 de Y, 486.7 entre X, que es 500.75. Ok, shift tangente de 486.7 entre 500.75. 44.18. Ok, 44.18. Recordar que ese ángulo es este en verde. Tú en realidad ocupas este que está aquí. Entonces, si ya tienes este pedacito y si sabes que de aquí hasta acá hay 180 grados, pues si a 180 grados le resto esta parte, pues te queda justamente esto. Entonces, a 180 le vamos a restar 44.18. Y nos da un ángulo de 135.82. 135.82 grados. Y sentido noroeste. Si queremos expresar ese vector ya como resultado, sería primero la magnitud, 698.3 metros, punto y coma, un ángulo o dirección de 135.82 grados y sentido noroeste, perdón.
Este sería el inciso B. Ok. A ver, vamos a analizar esto. Si le pones negativo, ¿qué pasa? Vamos a ver si afecta el signo o no. Porque muchos a veces me preguntan, ¿por qué el signo no? 486.7 entre menos 500.75. Ok, si te fijas, nos da menos 44.18. Menos 44.18. Lo cual, el valor absoluto del ángulo sigue siendo 44.18. O sea, a 180 le vas a restar 44.18 grados. Y nos va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, pues usa el valor absoluto, usa nada más la cantidad. Esa es mi recomendación. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Esperemos que lo hayas entendido.